Bueno, pues la siguiente charla corre a cargo del doctor Álvaro Sánchez Ferro, que es neurólogo de trastornos del movimiento del Centro Integral de Neurociencias de Madrid y es médico jefe de la startup biomédica Leucolabs. El doctor Sánchez Ferro se licenció como médico en la Universidad Autónoma de Madrid, completó su especialización como neurólogo en el Hospital 12 de Octubre en el año 2009. En esta etapa inició un entrenamiento específico en la enfermedad de Parkinson en Tübingen, en Alemania. En el año 2010 consiguió un contrato de investigación Río Ortega del Instituto de Salud Carlos III, con el que desarrolló su faceta investigadora en la enfermedad de Parkinson. Realizó un máster en metodología de investigación por la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a la cual consiguió un contrato como investigador en el Massachusetts General Hospital, adscrito a la Universidad de Harvard, en Boston, Estados Unidos. En el año 2013 fue seleccionado para un programa postdoctoral competitivo del MIT, del famoso MIT, y fruto del trabajo en este centro participó en la creación de tecnologías que han generado no solamente publicaciones científicas, sino también patentes. Tras este periodo consiguió el título de doctor por la Universidad Complutense de Madrid, donde además obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Y en la actualidad pues continúa desarrollando su labor académica en el Centro Integral de Neurociencias, que es un centro pionero, por si no lo saben, es un centro pionero en el manejo de la enfermedad de Parkinson, y también desarrolla su trabajo en la startup biomédica Leucolabs, posiciones desde las cuales su objetivo principal, o tiene como objetivo principal, ayudar a la transformación digital de la salud. Hoy nos hablará de inteligencia artificial, sensores y nuevas tecnologías, cómo pueden ayudar en la enfermedad de Parkinson. Álvaro, gracias por aceptar la invitación y cuando quieras. No, gracias por la introducción. ¿Se escucha bien el audio? Sí, sí se escucha, sí. Genial, estupendo. Pues muchísimas gracias por la introducción. La verdad que muy honrado de estar aquí. Permitirme también un poco darle unas gracias muy cariñosas, ¿no?, a Lola, ¿no?, que tengo una relación especial con ella, una admiración muy grande también por todo lo que hace, y la verdad es que me encanta estar hoy aquí con vosotros, ¿no? Y un poco de pena por no poder estar ahí físicamente, que me hubiera gustado, pero al final no he podido. Pero bueno, espero que os sea interesante. Estoy en CINAC, pero también justo estoy transicionando al 12 de octubre, o sea que me pilláis en una época así un poco de transición. Yo os he puesto ahí los datos de contacto y he puesto los del 12 de octubre, pues si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues encantado también de resolverla. Y yo un poco os voy a hablar de un tema que está expandiéndose mucho, que es un poco diferente pues a lo que han comentado los compañeros de antes, y es todo el tema de la tecnología, ¿no? Además, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad donde ha habido muchísimos avances tecnológicos y sigue habiendo, ¿no? Luego podemos un poco discutir el por qué, pero digamos que es un área que está creciendo mucho y donde hay cosas que yo creo que son interesantes de compartir. Así que nada, encantado de estar aquí con vosotros, y también si tenéis cualquier pregunta o duda, pues me podéis interrumpir como veáis un poco oportuno. Notas personales, pues como ha comentado el colega cuando ha hecho la introducción, yo tengo una inclinación muy grande por tecnología porque tuve la gran suerte de poder estar en Boston, en una universidad que hay que se llama el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y he participado en crear un poco tecnologías que se trasladan a la práctica, ¿no? Para mí eso es una gran pasión y motivación personal, es poder crear cosas que luego acaben llegando a vosotros, los pacientes, o sea, que acaben un poco siendo útiles, ¿no? Para mí eso es algo que es una motivación y pasión personal. Trabajamos en un proyecto en Parkinson, que además Lola y otros compañeros también nos ayudasteis mucho, o sea, que también ahí agradecérselo a ellos. Es una tecnología que se llamaba NeuroQWERTY, que básicamente lo que hacíamos era un poco intentar captar cuando una persona teclea en un ordenador o en un teléfono móvil o en cualquier otro dispositivo electrónico, pues captar una huella de cómo está la enfermedad, ¿no? Que como el teclear es una tarea motora, pues intentábamos un poco capturar ese movimiento y sacar un poco un patrón de pues cómo estaba la persona, ¿no? Esta tecnología se ha licenciado a una empresa que se llama NQ Medical. A nosotros nos hubiera gustado seguir desarrollándola, pero bueno, eso es una cuestión aparte, también la podríamos hablar en otro formato, pero al final la parte positiva
es que ahora mismo sigue todavía en desarrollo y hay una empresa que se ha creado detrás de toda la tecnología que inventamos. O sea que también aquí, pues eso, dar la enhorabuena a todos los que participaron, incluyendo Lola y demás. Y un poco, pues se está un poco intentando aplicar para ensayos clínicos, sobre todo. En ensayos clínicos para detectar respuesta a medicación y poder un poco medir eso de una manera más objetiva. También he participado en un proyecto que no es en el área de Parkinson, que es un dispositivo para medir las defensas de la sangre en pacientes con quimioterapia, que es una startup que se llama Leuco. O sea que digamos que yo estoy muy metido en la parte esta de intentar un poco crear nuevas tecnologías que puedan ayudar en la parte de salud, como han comentado. O sea que un poco hacer esta pequeña nota personal para que veáis que es un área que a mí me interesa mucho. Yo lo que voy a intentar transmitir en esta charla son 3 mensajes clave y os los presento ahora un poco para que, digamos, sepáis de qué os voy a hablar, ¿no? El primer mensaje clave es que estamos en un nuevo modelo de neurología. Nosotros le hemos llamado neurología 4.0. 4.0, ¿por qué da uno? ¿Por qué 4.0? Pues porque ahora mismo estamos viviendo todos una revolución digital, ¿no? O sea que ahora mismo se ve que hay cada vez más dispositivos, más aplicaciones, más herramientas digitales y esta revolución digital es lo que se ha llamado por la revolución 4.0. Entonces, por eso le hemos llamado neurología 4.0. Una de las características de esta neurología frente a la neurología tradicional es que se van a utilizar sensores. Hay un nombre aquí, vais a ver algunas palabras en inglés, wearable, que es esa palabra, lo que quiere decir es vestible, ¿no? Que son pues como relojes o cualquier otro dispositivo que se pueda llevar encima del cuerpo, ¿no? Todos hemos visto la gente que lleva estas pulseras, ¿no? Para hacer deporte y tal, eso sería un wearable. No tenemos una buena traducción al castellano, o sea que si alguno se quiere animar, pues bienvenido sea. Y digamos que uno de los componentes de esta nueva neurología es que cada vez se van a utilizar más sensores. IA es inteligencia artificial, cada vez se va a utilizar más inteligencia artificial y soluciones digitales para poder medir las enfermedades no solo en el hospital, sino fuera del hospital. O sea que vamos a hablar un poco de todas estas cosas en la charla. También me gustaría que cuando acabemos esta presentación todos nos lleváramos un conocimiento de que hay varios sistemas que se pueden utilizar para monitorizar la enfermedad de Parkinson de manera remota. O sea que esto es otra de las cosas que a mí me gustaría transmitir hoy. Y finalmente que todo esto, estos cambios que hemos visto, esta nueva neurología y todos estos sistemas nos están llevando a un nuevo modelo de manejo de la enfermedad que es más personalizado, o sea, que tradicionalmente en medicina siempre un poco solemos basarnos en el efecto en un grupo, ¿no? Pues ahora estamos un poco yendo más a lo personal, ¿no? Cómo esta persona está, cómo podemos medir cómo están sus síntomas con estas tecnologías y cómo podemos ajustar estos tratamientos de una manera más individualizada, ¿no? También va hacia un modelo que se llama ecológico. Ecológico aquí no significa lo que tradicionalmente entendemos por ecológico, sino que significa que se puede hacer en el entorno del paciente. Esto es uno de los grandes cambios en el paradigma, ¿no? Tradicionalmente, toda la asistencia sanitaria se solía hacer en centros sanitarios, ya sea hospitales o centros de rehabilitación o de otro tipo. Una de las cosas que está permitiendo todos estos avances tecnológicos es que parte de esa asistencia se está transfiriendo al hogar, incluso a lo que es la vida diaria de la persona. Entonces, esto nos va a permitir tanto esta personalización como el poder un poco también ver cómo está esa persona en su entorno, manejar esa persona desde su entorno, pues obviamente mejorar un poco los indicadores de salud y los resultados de cómo hacemos el tratamiento de la enfermedad. Entonces, estos van a ser los 3 mensajes claves que yo voy a intentar un poco transmitir durante la presentación. A nivel de índice de la presentación vamos a hablar primero de una serie de conceptos muy básicos porque yo creo que es importante que todos tengamos una serie de conceptos generales de este área. Vamos a revisar varias tecnologías que existen y también me gustaría acabar con unas pinceladas sobre lo que va a venir en el futuro. A nivel de conceptos, perdonad también que esta diapositiva esté en inglés, pero os lo explico yo de palabra. El primero es lo que se llama salud digital. La salud digital, y esto es una definición que es bastante reciente de un organismo estadounidense que es el regulador allí para el control de las medicinas que se comercializan y de los dispositivos médicos que se comercializan, ha hecho esta definición, ¿no? Y ponen en amarillo, yo os lo traduzco, que las tecnologías digitales de salud normalmente utilizan plataformas computacionales, conectividad, software
y sensores para usos relacionados con la salud. Básicamente lo que viene a decir es que la salud digital es el uso de tecnologías, como las que vamos a ver hoy, ¿no? Que normalmente están conectadas y que transmiten esta información desde casa o desde cualquier otro sitio al equipo sanitario y que permiten un poco el manejo de la condición clínica. Entonces es importante que entendamos qué es salud digital, ¿vale? O sea que básicamente implica el uso de dispositivos. Como decía antes, una palabra en inglés que es esta, que se llama wearable, que en español la mejor traducción sería vestible, ¿no? o llevable o ponible, es una parte central también de los conceptos que vamos a tener que revisar hoy. Esto que veis en la imagen es un pequeño chip, es un microchip que probablemente todos llevéis en alguna parte de las tecnologías que tengáis por ahí a mano, ¿no? Si tenéis un teléfono móvil, vuestro teléfono móvil tendrá un chip parecido a este, o si tenéis una pulsera inteligente tendrá un chip parecido a este. Esto es lo que se llama un sensor, una unidad de medida inercial, ¿vale? Y es un sensor que se encarga de captar movimiento. Se encarga de captar movimiento, es capaz de detectar, pues si uno hace un movimiento, detecta cómo de rápido lo hace y es capaz de extraer una señal. Ahora veremos cómo. Esto ha sido un gran avance porque esto, si yo os enseño cómo era, y aquí esta imagen está un poquito pixelada, o sea que se ve un poco borroso, pero esto es una máquina que inventó un científico británico que se llama George Atwood por el 1700, que se llama la máquina de Atwood, que en el fondo es el precursor de este pequeño sensor. O sea que esto es un acelerómetro que se inventó, pues eso, hace ya más de 300 años. Estos acelerómetros eran muy grandes, ¿no? Y ahora se han miniaturizado y esto ha permitido que los podamos meter pues, prácticamente en cualquier tipo de dispositivo, como pueda ser un reloj inteligente, un teléfono, con lo cual esto está permitiendo medir pues prácticamente en cualquier entorno, ¿vale? Y esto es un concepto muy importante, o sea que la miniaturización de estos sensores, la capacidad de meterlos en dispositivos que todos podemos tener accesibles, como sea un teléfono, un reloj inteligente, ha permitido que seamos capaces de llevar estos sensores en cualquier entorno. Aquí vais a ver un poco el funcionamiento. Este es un paciente que estamos evaluando en FINAC y podéis ver que lleva como, espero que podáis ver que lleva como una especie de cajitas naranjas, ¿no? en varias posiciones del cuerpo. Estos son los sensores que os estaba enseñando antes. Ahora le voy a pedir que haga esta maniobra, ¿no? Que es lo que llamamos la maniobra de dedo-nariz, y vais a ver cómo cuando empieza, ¿no? Pues esto produce un movimiento muy fidedigno, ¿no? De lo que él está haciendo, una representación fidedigna de ese movimiento en la imagen de abajo, ¿no? O sea que estamos viendo cómo esos sensores captan muy bien cómo uno hace el movimiento. Esto además genera aquí una onda, una señal que a lo mejor veis un poco pequeña, pero bueno, y me tenéis que creer, o sea que genera como una onda de ese movimiento que luego podemos procesar. O sea que estos sensores captan muy bien el movimiento. Aquí vais a ver otro ejemplo, que esto es un ejemplo ya en enfermedad de Parkinson, ¿vale? Veis que aquí, ya os lo pondré en el vídeo, pero como voy a ir un poco rápido os lo cuento primero. Aquí hay varios sensores puestos y vemos que aquí hay como una especie de onda también periódica, ¿vale? Que esto es muy característico de un temblor que a veces aparece en la enfermedad de Parkinson. Ya sabéis que no todas las personas con Parkinson tenéis temblor, pero en algunos casos sí, y es un temblor que se llama temblor de reposo a 4 o 6 hercios. En este caso ocurre cuando la persona hace una maniobra, cuando pone los brazos estirados, o sea que no es exactamente de reposo, pero bueno, eso es un matiz un poco técnico, pero sí que sería un poco un temblor típico de enfermedad de Parkinson, como vamos a ver ahora, ¿vale? Entonces veis esas oscilaciones rítmicas y esto es lo que nos permite medir este tipo de sensores, ¿no? Los podemos medir muy bien, ¿no? Veis ahí un poco cómo esa mano pues está moviendo de manera rítmica, ¿vale? Dentro de los conceptos, tendríamos por un lado salud digital, sensores y otro concepto muy importante es inteligencia artificial. Yo creo que cada vez todos estamos más acostumbrados a ver en las noticias, ¿no? Digamos, pues noticias respecto a tecnologías que utilizan inteligencia artificial. Yo creo que está un poquito fuera de lo que es el objetivo de esta charla, que hablemos de todas las técnicas que hay, etcétera, pero sí que me gustaría transmitiros que la inteligencia artificial realmente está permitiendo que las máquinas, ¿no? le podamos un poco dotar de ciertas capacidades para hacer cosas que hacemos los humanos, ¿vale? Dentro de la inteligencia artificial hay un área en concreto que en inglés se llama Machine Learning, que se traduciría como aprendizaje máquina, que es un área que ha sido también muy útil para estas señales que veíamos aquí, procesarlas y ser capaces de generar unos resultados que podamos interpretar, que el ordenador pueda interpretar y que pueda sacar patrones, ¿no? Esta imagen es de una guía que hemos hecho ahora en la SEN
de nuevas tecnologías que creo que va a salir ahora a finales de junio, o sea que es un poco primicia para vosotros, y donde hemos revisado todas las tecnologías para trastornos de movimiento por si alguno queréis consultarla. Después de un poco de esta introducción de lo que hemos hablado, salud digital, sensores, inteligencia artificial, vamos a ver ahora tecnologías reales, ¿no? Tecnologías reales que ya se están aplicando en enfermedad de Parkinson y que están disponibles a fecha de hoy, ¿vale? Esto también está en inglés, aquí también me disculpáis, es un artículo que publicamos hace casi 5 años en una revista muy importante para nuestro ámbito, que es la revista Movement Disorders, que se traduciría como trastornos de movimiento, y aquí revisamos un poco todas las tecnologías que había para enfermedad de Parkinson en los 10 años últimos en esas fechas. Está un poquito desactualizado, pero lo que sí que se veía es que la mayoría de las tecnologías que había estaban enfocadas a síntomas y manifestaciones motoras de la enfermedad. Sabéis que muchas veces hay manifestaciones no motoras y aquí había menos tecnologías. Es obvio porque lo motor es más fácilmente observable, caracterizable, y por eso la mayoría pues, se habían centrado en lo que se llaman las características axiales, que sería como una persona camina, las caídas, en la lentitud de movimiento, que es lo que llamamos nosotros bradicinesia, ¿no? O sea que había varias tecnologías que eran capaces de medir ese tipo de características. También volver a hacer mención de esta guía que hemos hecho, ¿no? y donde revisamos también un poco pues, todos los sistemas que hay ahora mismo disponibles a nivel comercial, o sea que todos estos sistemas se pueden usar. Veis aquí en esta figura que hizo nuestra compañera Mariana Hernández González Monge, los diferentes sistemas que hay, que estarían aquí en la izquierda, ¿no? Este es un sistema que se llama Kinesia, este es un sistema que se llama PKI se llama en inglés, es el Parkinson Kinetic Graph, se llama, PD Monitor, Staton y luego un sistema que se llama Opal. Y aquí a la derecha veis un poco el tipo de resultado que generan. Todos generan una información, utilizando estos sensores que veíamos pequeñitos, esa inteligencia artificial, generan unos resultados que nos dicen cómo está la persona a nivel motor, midiendo diferentes aspectos de la enfermedad de Parkinson, ¿vale? Que veremos luego ahora en más detalle. La primera tecnología que quería un poco comentar, que fue la pionera, es el sistema Kinesia, ¿no? Kinesia primero empezó con un sistema que se llama Kinesia One, que es este de aquí, lo veis aquí también, sería como una especie de dedal que se lleva en el dedo, ¿no? Luego sacaron también una especie de reloj que también luego evolucionó y lo sacaron en más bonito. Todos ellos son capaces de medir el movimiento con los sensores que hemos comentado. Os quería enseñar aquí un ejemplo de una evaluación hecha con este sistema en nuestro centro, ¿vale? Esto sería una persona al lado izquierdo del cuerpo, también me disculpéis que esté en inglés, y aquí habríamos medido diferentes tareas de movimiento, como el tremor es temblor, luego aquí también pues finger taps es hacer esto, o sea que es como golpear los dedos. Este sistema da una puntuación que va de 0 a 4, siendo 4 pues el que la persona pues esa tarea le haya costado más hacerla, ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, que en este caso la tarea que daba más problema era pues la amplitud de esto que hacemos muchas veces en consulta, ¿no? Y los que estéis ahí como pacientes pues siempre veréis que os pedimos que hagáis este tipo de maniobras. Esto es lo que se llama un finger tapping y aquí medimos la amplitud, la velocidad, ¿no? Pues en este caso la amplitud era más reducida, ¿no? O sea que probablemente en vez de hacer todo el arco de movimiento lo hacía más reducido y este sistema daba una puntuación de 3. O sea que veis que estos sistemas nos permiten cuantificar cómo una persona es capaz de hacer este tipo de tareas que son útiles en nuestra rutina clínica. Esto simplemente es para enseñaros que también lo utilizamos a nivel de investigación. No me voy a extender mucho aquí, pero básicamente en este caso utilizamos estos sistemas para ver dónde empieza la enfermedad de Parkinson. Hicimos un estudio en más de 20 personas comparado con personas sanas. Y vimos que, sobre todo, curiosamente, la enfermedad de Parkinson suele debutar, no siempre, ¿vale? No siempre, pero mayoritariamente en las extremidades superiores y, sobre todo, en el brazo derecho, ¿no? Y también utilizamos, perdón un segundo porque no sé por qué se mueven, utilizamos este tipo de sensores y es lo que veréis aquí, ¿no? O sea que en este caso el 56%, la parte del cuerpo que estaba más afectada cuando utilizamos estos sensores era la mano derecha, un 33% la izquierda y mucho menos las piernas, ¿no? O sea que este tipo de sistemas nos ayudan también a nivel de investigación. Otra de las tecnologías que existen es lo que se llama el Parkinson Kinetic Graph, que sería esta especie de reloj que veis aquí. También es un sistema diferente al anterior que hemos visto. Lo que haría también es ponerse en la muñeca y captar movimiento
y manda la información a la nube que, utilizando este tipo de técnicas de inteligencia artificial, es capaz de procesar los datos que genera el sensor y nos genera un informe, como el que veis aquí, que se verá un poco pequeñito, en el que podemos medir pues, si la persona ha tenido bloqueos, si la persona está en lo que ya sabéis que nosotros diferenciamos periodos que se llaman off y on, ¿no? Off sería cuando uno está muy bloqueado, cuando no se puede mover bien, on cuando uno se mueve bien, y este tipo de sistemas nos permiten cuantificar cuántos de esos episodios ocurren durante el día, ¿no? Y tener una representación fiel de cómo la persona se encuentra durante el día, aparte obviamente de la percepción que uno tenga, pues tener también una información objetiva basada en estos sensores. Otra de las tecnologías que también os quería comentar hoy es el sistema StatOn, ¿vale? Que es un sistema que se ha creado aquí en España, es una spin-off de la Universidad Politécnica de Cataluña, o sea que yo creo que también tenemos que estar orgullosos de estos compañeros, ¿no? Que han sacado al mercado este sensor que se coloca en la parte de la cadera, ¿no? En la parte que veréis aquí. El sensor es este que veis aquí, ¿no? Que es lo mismo, aquí dentro estarían un poco pues estos chips que veíamos antes que capturan movimiento y se llaman la cadera, y este sistema es capaz con mucha precisión de captar diferentes cuestiones que son importantes para nosotros, para el manejo médico y para los otros pacientes respecto a la enfermedad, ¿no? Como son los estados on-off, las discinesias, que sabéis que son estos pequeños movimientos que a veces puede haber, la lentitud de movimiento o bradicinesia, que es el término técnico que utilizamos, los bloqueos de la marcha, que les llamamos freezing of gait en inglés. O sea que todos estos sistemas pues capturan estos fenómenos con bastante sensibilidad especial, o sea que son bastante precisos. Aquí veréis un ejemplo de una persona que ha utilizado este sistema, ¿no? y un poco pues que ha utilizado el sistema de 7 días, da información de resumen, pues cuántos episodios de bloqueo de la marcha ha tenido, cuánto han durado, cuánto están dando durante el día, cuántos pasos, cuántas caídas ha habido, cuánto tiempo ha estado en off, cuánto tiempo en on, ¿no? Y además también generan este tipo de información visual en la que podemos ver los 7 días resumidos, ¿no? En verde serían periodos de on, cuando la persona está teniendo una mejor movilidad, en rojo serían periodos de off, cuando la persona está más bloqueada, en morado veríamos los episodios de discinesias, ¿no? De movimientos involuntarios, y luego también en negro veríamos episodios de bloqueos de la marcha. Entonces podéis ver que este tipo de sistemas nos está permitiendo tener una panorámica nueva de cómo está una persona en su entorno, cuando podemos un poco medir durante 7 días pues cómo ha estado el movimiento. Y esto nos permite detectar patrones para optimizar mejor las medicaciones, ¿no? Y esto era un poco lo que hablábamos antes de poder personalizar bien los tratamientos. Luego quería hablar por último de una tecnología que también tenemos experiencia práctica, que es un sistema que se llama PD Monitor, ¿vale? Y que también estamos colaborando con vosotros allí en Parkinson Albacete para hacer una evaluación de cómo funciona. Es un sistema que también está aprobado en Europa. Todos los sistemas que hemos discutido están aprobados ya en Europa para su uso en enfermedad de Parkinson, o sea que ya están disponibles. Este sistema utiliza 5 sensores, como los que veis en la imagen, ¿no? Se llevarían o bien en la muñeca y en los pies con este tipo de bandas, ¿no? Para colocarlo, y también en la región lumbar, o sea que se colocarían 5 sensores en el cuerpo. Quería demostraros un poco también casos en los que estamos utilizando estas tecnologías para que veáis un poco cómo se están utilizando, ¿no? Esta es una paciente de 47 años que tiene enfermedad de Parkinson, ¿no? También un poco en la línea que ya sabéis que la enfermedad de Parkinson no siempre aparece en edades avanzadas, sino que a veces aparece en edades precoces. Y esta persona, esta paciente, notó primero rigidez y molestia en el pie izquierdo, ¿no? O sea que empezó un poco con esas molestias. Como pasa muchas veces en la enfermedad, inicialmente la había tratado el traumatólogo porque no se había sospechado el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que sabéis que es algo que pasa mucho cuando son personas más jóvenes, que muchas veces no se piensa en ello, y le habían incluso operado el pie, obviamente sin mejoría. 5 meses después se le afectó el brazo izquierdo, ¿no? Veis aquí un poco la imagen de una prueba que se llama, esto es un estudio con F-Dopa, nos permite ver la dopamina cerebral. Y espero que podáis ver, ¿no?, cómo estaba afectada esta paciente, en la que esto es el lado izquierdo de su cerebro y esto es el lado derecho, ¿vale? Y en el lado derecho de su cerebro veis qué afectación tan grande hay, ¿no? No vemos esto rojo, o sea que todo eso es neuronas que se han perdido. O sea que había una afectación muy marcada de esta zona del cerebro que se llama el estriado, en concreto el putamen,
y esta zona estaba muy afectada por la enfermedad, ¿no? O sea que es una paciente que estaba muy afectada. A pesar de su edad y a pesar de que llevaba poco tiempo de diagnóstico, empezó a comentarnos que notaba como que empezaba a ocurrirle que estaba teniendo como oscilaciones durante el día, ¿no? Que no estaba estable todo el día, sino que tenía momentos de bloqueos y momentos en los que estaba mejor. Esto es lo que nosotros lo conocemos como fluctuaciones motoras y como no llevaba mucho tiempo de diagnóstico, decidimos usar un sistema de estos, este en concreto, para ver si realmente estaba fluctuando, ¿no? Y esto es lo que nos demostró este tipo de sistema con sensores, ¿no? Este es el tipo de información que nos dio. Aquí estaba cuando estaba tomando ya la medicación, que toma Sinemed Plus. Aquí debajo tenéis las horas del día. Y luego en estas barras podemos ver el lado izquierdo en azul, el lado derecho en naranja. Y podéis ver, espero, que cuando empezaba por la mañana, estas barras azules estaban más altas, ¿no? O sea, que estaba peor de síntomas, cuanto más alto, peor. Y cuando se tomaba la medicación sobre las 11, 11 y media, sí que había una mejoría, ¿no? O sea, que sí que se veía lo que nosotros vemos como una fluctuación, ¿no? Está peor, mejora, vuelve a estar peor, hay un poquito de mejoría, o sea, que se veía como cierta fluctuación durante el día. Esto sería también de esta misma paciente cuando ella utilizó un diario de síntomas, que es un diario en el que la propia persona dice cómo se encuentra, si está bloqueada o si está en on, y veis que hay una relación muy buena con la información que nos proporcionaba el sensor. O sea que aquí, durante las 8 y las 10 de la mañana, la paciente comentó que estaba en on, de 10 a 12 comentó que estaba en off, de 1 a 3 en on y luego otra vez en off. Y vemos que en el sensor, ¿no? Por la mañana aquí la intensidad de los síntomas que medía el sensor era menor, luego va para arriba, luego baja y luego va para arriba otra vez, ¿no? O sea que vemos un poco cómo estos sistemas nos están permitiendo confirmar y tener un poco más precisión en saber cómo está la situación motora de la persona en su domicilio, porque esto se hizo en domicilio, no tuvo que venir al hospital. El segundo ejemplo que quería comentar es de otra persona, también con Parkinson, de 57 años, que en este caso él tenía un temblor en altitud en el brazo derecho, había empezado con medicación con lo que conocemos como agonistas, pues que puede ser el Mirapexin, el Neupro o el Requip, y luego ya había sumado levodopa a la medicación. Y ahora también comentaba un empeoramiento motor y que empezaba a notar fluctuaciones. Este caso lo quería traer para también ejemplificar algo que estamos viendo con estos sistemas, y es que nos está permitiendo detectar cosas que antes ni nos dábamos cuenta de ellas. Y esta persona, en concreto, lo que ocurría es que se pasaba mucha parte del día sentado, o sea, sin actividad física, ¿no? Era una persona que es joven, 57 años, pero con bastante sedentarismo, ¿no? O sea, que aquí vemos un poco, el sensor es capaz de detectar si la persona está sentada, que esto sería en inglés sitting, y vemos que la mayor parte del día pues está bastante tiempo sentado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto nos está permitiendo detectar también cosas que se pueden mejorar con modificaciones en estilo de vida. Sabéis que el ejercicio físico es algo que sabemos que es protector a nivel neurológico, ¿no? O sea, que es neuroprotector, con lo cual en esta persona era obvio que teníamos que potenciar el ejercicio físico. Así hicimos, ha empezado a hacer mucho más deporte y se encuentra bastante mejor. O sea, que no todo es farmacología, a veces hay que también hacer otra serie de recomendaciones y estos sistemas nos están permitiendo detectar cosas en casa que antes pues a lo mejor no hubiéramos sabido que eran así. Y un poco para acabar mi presentación, quiero hablar también de lo que vendrá en el futuro, ¿no? Os he comentado este proyecto, que es el proyecto que hicimos en el MIT, que es NeuroQWERTY, ¿no? Yo creo que también tuvimos la gran ventaja de ser un poco pioneros de cara a proponer un tipo de medición en el Parkinson que no implicara que la persona tuviera que hacer nada específico, sino que pudiéramos utilizar el uso de cualquier tecnología en la rutina, en el día a día, y analizar cómo una persona, pues, por ejemplo, cómo interaccionaba con un teclado cuando estaba escribiendo en un teléfono, cuando estaba escribiendo en un ordenador, ser capaz de analizar cómo hacía esa tarea, ¿no? Cómo escribía esa persona en el teclado y sacar información de la situación motora, ¿no? Esto lo hacíamos sin tener que hacer ninguna cosa específica más allá de escribir en un teclado, ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante porque fuimos un poco pioneros de cara a proponer el uso de tecnologías cotidianas, como pueda ser el uso del teléfono o el uso de ordenadores, para sacar un poco información que pueda ser útil de cara a entender mejor qué le está pasando a esa persona y optimizar los tratamientos.
Y algo que demostramos también en este proyecto es que estas tecnologías a veces son superiores a lo que podemos hacer en los hospitales a fecha de hoy. Y en concreto en este gráfico lo que veis es que en estas personas éramos capaces de predecir muy pronto, estas semanas, en la semana 5, éramos capaces de predecir las personas que iban a responder bien a la medicación al final del estudio, que duró 6 meses, ¿no? O sea que desde la semana 5, gracias a esta información de cómo tecleaban un ordenador, éramos capaces de discriminar personas que iban a responder a la medicación frente a personas que no respondían tan bien, ¿no? Entonces, esto nos demuestra que este tipo de sistemas a veces son más sensibles y más potentes que los que tenemos en los hospitales, ¿no? Porque los hospitales muchas veces evaluamos solo una vez durante la visita y no tenemos tanta información. Y estos sistemas generan información a diario y nos permiten un poco como tener una representación mucho más detallada de lo que es la enfermedad. También os quería hablar de otra área que está en expansión, que es el uso de relojes inteligentes. También lo mismo, siento la parte del inglés, pero yo creo que lo importante aquí es lo que yo os transmita y las imágenes, ¿no? Este es un reloj que es el Apple Watch. Es el reloj que ha desarrollado Apple, que algunos a lo mejor en la sala lo tenéis. Pues están un poco viendo cómo pueden transformar este reloj también en un sensor que permita detectar manifestaciones de Parkinson, ¿no? En la misma línea de lo que habíamos trabajado nosotros también, el que la persona no tenga que hacer nada en especial, sino simplemente con una tecnología cotidiana que todos podemos tener, bueno, todos vamos a tener un Apple Watch, pero que mucha gente puede tener, y esa tecnología utilizarla para sacar un poco información de cómo están los síntomas, ¿no? Y en este caso podéis ver esta persona, pues cómo he cambiado durante el día, aquí se puede ver mejor, ¿no? O sea, que esto es también las horas, ¿no? Y aquí vemos un poco la intensidad de los síntomas y veis pues que había momentos en los que había más temblor, momentos en los que había más discinesia, o sea que esto iba un poco también permitiendo ver estas oscilaciones que a veces vemos en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y caracterizarlas de manera objetiva. Otra área que está creciendo mucho también y que tampoco me voy a extender demasiado es el uso también de los teléfonos móviles, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, Roche, que es una farmacéutica, o Roche, si lo pronunciamos en español, es una farmacéutica suiza muy potente, una multinacional grandísima, que tiene también un programa para Parkinson muy prometedor, pues también están utilizando en sus ensayos clínicos cómo estos teléfonos pueden ayudar a capturar mejor las manifestaciones de la enfermedad. Y tienen una aplicación que han desarrollado en la que la persona tiene que hacer una serie de tareas, que puede ser sujetar el teléfono, golpear en el teléfono, llevarlo mientras camina, y también recogen información mientras la persona lleva el teléfono de manera, lo que se llama pasiva, el concepto este que os comenté, que introdujimos un poco hace ya muchos años, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo también que vamos a ver bastantes desarrollos en fechas venideras. Y luego, por último, quería también enseñaros, para que veáis un poco el potencial que tiene la tecnología, ¿no? Otro proyecto de los colegas del MIT, donde tuve la suerte de pasar 3 años, que es el proyecto Emerald, donde ya no es utilizo un teléfono, utilizo un reloj, ¿no? Sino que aquí simplemente lo que utilizan es el propio wifi de la casa. O sea, que es que no hay que llevar nada puesto, no tiene que llevar nada la persona, sino que simplemente utilizando el wifi del domicilio, ese wifi es capaz de producir unas ondas, digamos, de radiofrecuencia, y con esas ondas de radiofrecuencia el propio wifi es capaz de captar cómo la persona se está moviendo en casa. O sea, que veis un poco el potencial que tiene la tecnología, donde casi prácticamente podemos hacer todo lo que nos imaginemos, ¿no? Y es una de las cosas que a mí me fascinan. En este proyecto, con el wifi, y veis aquí un poco el artículo lo que fueron capaces los compañeros que hicieron este desarrollo es pues detectar si una persona estaba durmiendo, si estaba sentada, si estaba en la cocina. Da un poquito de miedo porque dice uno, madre mía, me van a monitorizar todo. Obviamente aquí las aplicaciones son positivas, o sea que todo esto se monitoriza pues para ver si la persona, pues cómo está funcionando y si hay cosas que se puedan mejorar, ¿no? Pero para que veáis un poco cosas que pueden venir. Y un poco ya vuelvo al inicio, ¿no? Y espero que haya un poco podido transmitiros que estamos ante un nuevo modelo de hacer neurología, que es esta neurología 4.0, en la que hay sensores, inteligencia artificial y soluciones digitales que nos van a permitir un poco pues ganar nuevas perspectivas en la enfermedad, que ya hay varios sistemas, que esto no es futuro, esto es presente, ¿no? Ya hay varios sistemas que podemos utilizar para monitorizar la enfermedad de manera remota, ¿no? Y espero haberos proporcionado algunos ejemplos de algunos de ellos. Y finalmente que esto nos va a llevar a un nuevo modelo de manejo de la enfermedad, como os decía al principio, más personalizado, que vamos a romper las barreras que hay en el hospital, ¿no? O sea, que ya no vamos a tener que estar evaluando en el hospital, sino que las evaluaciones van a poder trasladar al domicilio y que esto nos va a llevar a una mejor resultados de salud.
Pues esto era un poco lo que yo os quería transmitir, espero que se haya entendido y nada, encantadísimo de resolver cualquier pregunta o duda y daros las gracias y otra vez eso, sobre todo también un mensaje muy cariñoso a Lola que me ha liado para esto y encantado que me hayas liado, Lola. Muchísimas gracias Álvaro por la presentación que nos has dado. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta para el doctor Sánchez Ferro? Venga, Lola. Buenas tardes. Vamos a ver, estamos viendo mucha tecnología a la hora de controlar al enfermo, pero realmente esto llega algún día a la sanidad pública. Ese es muy buen punto. Estos sistemas ahora mismo, la mayoría no están cubiertos dentro de la sanidad pública. Normalmente lo que ocurre en tecnología o con cualquier desarrollo es que tienen que pasar una serie de años hasta que demuestran que, porque la sanidad pública muchas veces para adquirir este tipo de sistemas necesita que haya datos y evidencia científica que haya demostrado que estos sistemas son capaces de mejorar pues resultados sobre todo normalmente de ahorros en costes de salud, ahorros en hospitalizaciones o lo que se llaman indicadores de utilidad clínica, ¿vale? La mayoría de estos sistemas lo que sí que han demostrado es que son capaces de capturar de manera fidedigna las manifestaciones que tiene una persona, pero la mayoría están todavía generando esos resultados que necesitan los legisladores o los gestores, ¿no?, de la sanidad pública para decidir meterlos dentro de la cartera de servicios. O sea que es muy probable que ahora mismo se puedan utilizar más en un contexto privado o que se puedan utilizar más en proyectos de investigación, porque todavía el sistema público suele tardar en adquirir este tipo de sistemas. Suele ser el último en adquirir este tipo de sistemas porque necesitan como muchos datos de ahorro o de mejora de indicadores de salud que muchas veces tardan muchos años en generarse. Vale, gracias. Pero bueno, es interesante porque creo que da mucha información, entonces tendríamos que hacer un poco más de fuerza para no vender nuestras ideas a los privado, ¿no? y a las promotores extranjeros. Sí, yo creo que ahí las asociaciones de pacientes tenéis un rol muy importante también, de cara un poco a hacer fuerza también para cosas que puedan ser útiles para vosotros, pues también un poco expresar vuestra opinión, ¿no? y ser parte activa también de qué avances pues podemos un poco facilitar que lleguen, porque por desgracia tarda todo mucho en salud. Es un área que está muy regulada, tiene muchos controles por razones obvias, porque uno no quiere sacar algo que pueda ser perjudicial o peligroso, con lo cual hay muchos controles y es un área donde los avances cuesta mucho que lleguen. Entonces yo creo que ahí sí que es importante que entre todos vayamos un poco intentando fomentar que estos avances pues puedan llegar un poco a los pacientes, que es el objetivo. Lo que pasa es que ya las asociaciones están dando ya demasiados cargos ya y las asociaciones no tenemos tanta fuerza muchas veces como quisiéramos tener. Sí. Bueno, es una responsabilidad grande, pero yo creo que entre todos algo conseguiremos, desde luego. Sí, yo creo que tiene que ser conjunto, o sea, que no son un rol solo las asociaciones, pero que creo que también las asociaciones juegan un papel importante. Por ejemplo, en Estados Unidos, no sé si sabéis ahora lo que ha pasado, ¿no?, con este fármaco para Alzheimer que se llama aducanumab, que es un anticuerpo para tratar el Alzheimer, que ha generado un poquito de polémica. La Asociación de Pacientes de Alzheimer ha sido parte muy activa en promover que se aceptara su uso. Y yo creo que esto es algo que cada vez está pasando más. Las asociaciones de pacientes cada vez tenéis un rol más importante de cara un poco a también ayudar a que las cosas, y esto no es ayudar porque, o sea, son cosas que cuando uno vea que son útiles, pues también tiene sentido que vuestra voz se escuche, ¿eh? y cada vez se escuchará más. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Nadie de los que están escuchando desde casa? Sí, Marcelo, vamos a ver si le damos voz a Marcela, perdón, a Marcela. Marcela, habilita el micro y puedes hablar. No, Marcela. No te escuchamos, tienes que habilitar el micro.
Al menos según Teams lo tienes apagado. Bueno, pues a ver si mientras tanto, Álvaro, ¿de cuánto tiempo estamos hablando desde que intentáis desarrollar una idea, una tecnología, hasta que la sacáis al mercado, que en este caso, pues como dices, es un proyecto de investigación o un hospital privado? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Muy buena pregunta también y yo creo que también esto es muy ilustrativo. Yo creo que de media para dispositivos médicos se habla entre 4 y 10 años, ¿vale? De media. Yo sí te hablo de nuestra experiencia concreta, particular. Por ejemplo, la herramienta que hemos desarrollado de Parkinson la empezamos a conceptualizar en 2013, o sea, hace 8 años. Todavía no es comercial. Sí que está cerca y sí que el regulador le ha otorgado en Estados Unidos una calificación que le permitiría ya, en cuanto acaben los estudios, ser comercializable, o sea que está más cerca de estos 10 años que hablábamos, ¿vale? Leucolabs llevamos desde 2014, o sea que llevamos ya 7 años y yo creo que también más o menos nos quedarán otros 2-3 años hasta que consigamos comercializar, o sea que otra vez más cerca de los 10. Y luego, por ejemplo, yo creo que los colegas de Staton, que tardaron también probablemente, o sea que normalmente muy cerca de los 10 años, para que os hagáis una idea de lo difícil que es trasladar este tipo de soluciones a mercado. Y esto significaría un poco en el contexto que habéis visto, en el contexto privado. Para que lo acepte un organismo público, normalmente hay que añadirle otros 2-3 años hasta que generas los datos que te pide el organismo público de uso. O sea, que estamos hablando de que probablemente hasta que haya una adopción masiva, pues a lo mejor más cerca de los 12 años. O sea, que son periodos de desarrollo, por desgracia, muy, muy largos. O sea, que nos tenemos que tirar muchísimo tiempo trabajando para que esto salga. Creo que ahora sí, Marcela, ya te veíamos, si tenías el micrófono activo, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Me llamo Marcela, soy psiquiatra del hospital de aquí de Albacete. Primero, daros la enhorabuena por las jornadas porque están teniendo un nivel altísimo. Y al doctor Sánchez Ferro le quería preguntar, toda esta tecnología parece fácil de usar, fácil entre comillas, los síntomas motores, pero quería preguntarle, en los síntomas no motores, ¿sería posible generar algún tipo de tecnología que facilitase esta evaluación? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, también muy buena pregunta. Como he comentado muy breve en la charla, sí que hay algunas cosas para no motores. Es un área que está más en desarrollo y todavía más en una fase más inicial de desarrollo. O sea, que dentro de estos 10 años que veíamos de proyectos en desarrollo, pues quizás las tecnologías que están en lo no motor pues están más en los 3-4 años, o sea, que están más en esa fase inicial de lo que se llaman pruebas de concepto. Sí que hay tecnologías para cognitivo, o sea, que para eso hay bastantes herramientas que se están desarrollando para medir cuestiones relacionadas con la cognición. También hay algunas cosas para medir aspectos relacionados con la tensión, con la hipotensión ortostática, que es una manifestación también no motora. También hay algunas cosas que se están haciendo para medir impulsividad, trastorno de control de impulsos. O sea que sí que se están haciendo desarrollos. El problema que hay es que la parte motora es más objetivable, ¿no? Si yo tiemblo o hago un movimiento diferente, ¿no? Y está afectado, es más fácil capturar eso con un sensor que si tengo una manifestación no motora que a lo mejor es más complicada de sensarla. Pero sí que es un área también que está teniendo bastante interés a nivel de investigación. No hay todavía nada que yo sea consciente que se haya trasladado a nivel un poco global ya de uso comercial, pero sí que se están haciendo varios desarrollos. Un aspecto también muy potente, gracias por esa pregunta también, que yo creo que merece la pena mencionar, es que lo ideal sería tecnologías que combinen un poco varios aspectos, ¿no? Que no solo midan una dimensión, sino que sean capaces un poco de integrar